Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una gran lluvia grande se oye. Una gran lluvia grande se oye. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Dijo: ve y di a Acab: unge tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en eso, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Escuche esto: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Puedes leer esta última parte conmigo? Dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. La versión al día dice: y Jehová le dio fuerzas especiales a Elías para que pudiera correr delante de Acab hasta la entrada de la ciudad. La versión al día. Y la versión internacional dice: entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Elías fue más veloz que los caballos más veloces de Acab. Llegó primero, mi hermano. Él llegó primero. Diga al Espíritu Santo: yo te pido, Señor, que nos hables. Vamos, si usted se lo pide, el Señor te va a hablar. Estoy seguro de esto. Por eso dice la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pida, pida, dile: Señor, te pido que tu palabra penetre en mi corazón. Te pido que tu palabra, Señor, hoy transforme mi vida. Y yo te pido a ti, Espíritu Santo, que hables a través de mi vida. Que tus palabras sean como fuego en mis labios. Que tu preciosa unción sea sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Míreme acá, por favor. Elías corrió más rápido que la carroza con los caballos más veloces de la nación de Israel. Dice que fue un promedio de 25 kilómetros. 25 kilómetros fue lo que recorrió el profeta Eliseo. Escuche, 25 kilómetros. Piense por un momento. El rey no tenía cualquier caballo. Era el rey y era amante de los caballos. ¿Y qué hizo él? Hizo traer de todo Israel para él los mejores caballos de Israel. ¿Puede usted pensar qué pasó allí? El Espíritu Santo vino sobre el profeta y lo hizo veloz.
Esto fue una obra sobrenatural. El Espíritu Santo vino sobre él. Una demostración más para el rey acá, que Dios estaba sobre el profeta, y que el que tiene al Espíritu Santo será veloz, y es lo que Dios le está hablando a la iglesia de Cristo y a esta iglesia en este tiempo, porque Dios, mi hermano, nos está haciendo veloces. Pero si usted no está siendo veloz, Dios te va a hacer veloz. Dígame un buen amén, por favor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, 7, Jesús le dijo a los apóstoles, este fue mi primer mensaje. Eso fue hace unos 22 años. No, mi pastor me dijo que predicara en la iglesia, y el primer mensaje era: os conviene el Espíritu Santo. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Diga conmigo: os conviene el Espíritu Santo. Jesús partió a estar con su Padre, con nuestro Padre, y Él dejó a cargo al Espíritu Santo, lo dejó a cargo de la iglesia. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? El ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, ¿cuál es? Fortalecer la iglesia, enseñar a la iglesia, pastorear la iglesia de Cristo, revelarnos su santa palabra, revelarnos al Salvador, revelarnos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cómo Él derramó su vida, su sangre en la cruz del Calvario. Usted sin el Espíritu, usted y yo no podremos conocer a Jesús, porque el Espíritu Santo es quien nos revela a nosotros los hombres lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles: a ustedes les conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Él les recordará todo lo que les he dicho. Hechos 9:31 dice: y la iglesia tenía paz. Léalo acá. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Sigue leyendo. Y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí está el secreto. Si usted y yo entendemos que es por el Espíritu Santo que nosotros podremos levantarnos, que esta iglesia se va a fortalecer, seremos, hermanos, dichosos, porque esto no es en nuestras fuerzas. Se habla de que el libro de los Hechos son hechos de los apóstoles. Yo creo que eso ahí lo escribieron mal. Esos son hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien carga en sus hombros la iglesia de Cristo. Él la fortalece, Él trae temor a la iglesia, Él la levanta, Él nos enseña. ¿Alguien quiere esto? Deme un buen amén, por favor. El Espíritu Santo nos enseña en nuestra debilidad. Él es fuerte, Él nos guía, Él nos fortalece, Él nos edifica, Él nos santifica, Él nos revela a Cristo, Él nos enseña la verdad, Él trae temor a nuestra vida para no fallarle a Dios. ¿Alguien me escuchó lo que acabé de decir? Voy a volvérselo a leer. Diga conmigo: Él nos enseña en nuestra debilidad, Él nos hace fuertes. En nuestra debilidad, Él nos hace fuertes. Él nos guía, Él nos fortalece, Él nos edifica
Él nos santifica, Él nos revela a Cristo, Él nos enseña la verdad, Él trae el temor en nuestra vida para no fallarle a Dios. Y escúcheme esto, Él trae a nuestra vida velocidad, que es la palabra que Dios nos está dando en esta hora. Él trae a nuestra vida velocidad. Algo está pasando conmigo, Él está trayendo velocidad. No es la misma como antes, hay algo que está sucediendo, mi hermano, para lo que está viniendo sobre la iglesia y para lo que Dios va a hacer en la iglesia de Cristo. Y en esta iglesia el Espíritu Santo va a traer a su vida velocidad. Dígale al que está a su lado: Dios va a traer sobre tu vida velocidad. Eso fue lo que Dios hizo con el profeta Elías. Léalo. El profeta de la velocidad. Mi hermano, esto puede ser posible, que el lento, que el demorón pueda cambiar su actitud y su comportamiento. Sí, mi hermano, que el pasivo pueda cambiar su comportamiento, que usted pueda salir de esa condición. Por el Espíritu Santo podremos ser veloces. Dígale al que está a su lado: por el Espíritu Santo podremos ser veloces. Llega el profeta y le dice al rey Acab: dile a Acab que unja su carro, que se mueva, porque viene un gran aguacero. Mi hermano, viene un gran aguacero de la gloria de Dios sobre esta casa. Viene un gran aguacero sobre la iglesia de Cali, sobre la iglesia de Colombia. Pero ahí está la palabra. Dios está hablando de velocidad. Y el rey ungió su carro y corrió, pero fue más veloz el profeta. Ahí Dios le está hablando a la iglesia: si usted, hermano, se aferra al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a traer a nuestra vida, a los líderes, a tu familia. Diga conmigo: velocidad. Dile: Señor, dame esa velocidad. ¿Alguien está aquí? Deme un buen amén, por favor. Y son muchas más cosas las que hace el Espíritu. Él nos da dones, nos da talento, nos da capacidades, nos da creatividad, nos la está dando, nos está poniendo creativos, porque Él quiere adornar esta iglesia en todas las áreas. Él lo está haciendo. Dice la escritura que lo hizo con Bezaleel. Dice que lo llenó del Espíritu Santo y le dio la capacidad para crear todo lo del tabernáculo de Moisés. Dios le dio a él esa creatividad. Pastor, es que yo no tengo dones. Pastor, es que yo no tengo talentos. Pastor, es que yo la verdad, ¿qué voy a hacer en la iglesia? ¿Qué voy a hacer en la obra de Dios si yo soy un simple? Yo te digo, hermanos, vuélvete al Espíritu Santo, vaya al Espíritu Santo y Él te hará veloz, como lo está haciendo conmigo en esta hora. Él nos está poniendo. Aquí nadie quiere ser veloz. Diga: yo quiero ser un veloz. En el libro de los Hechos hay una historia que también habla acerca de un hombre que fue veloz. Hechos capítulo 8, 26 lo dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén de Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, mire aquí lo que pasó, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahí tiene que ser usted veloz. Si el Espíritu Santo te está hablando, hay que obedecer.
Es ya. Cuando Dios dice es ya. Dios le dijo a él: júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y mire, aquí se necesita ser diligente. Esto tiene que ser rápido, hermanos. Hay momentos donde Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quédate reposado, quédate quieto. Eso pasó con Eliseo. Dios lo tuvo al lado de una viuda por 3 años, quieto allá, solo buscando a Dios. Pero cuando Dios le dijo: ve acá, porque voy a enviar lluvia, él tuvo que correr. Hay momentos donde Dios nos dice: quédate quieto. Mi hermano, ese momento de quedarse quieto ya pasó. Ahora Dios quiere a esta iglesia, a todo el liderazgo, a este pastor, Dios los quiere veloces, que obedezcamos y actuemos, que cuando Dios nos hable vamos a obedecer. ¿Alguien puede decirme amén, por favor? Y Dios le habló a un hombre que estaba listo. Dios le dio órdenes a un hombre. Dios le hablaba y él le obedecía de una. Y Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Conocía la palabra Felipe. Conocía. Pudo enseñarle, estaba atento, se veía las prédicas de los apóstoles, de Pedro, estaba pendiente, escuchando el mensaje. Y dice allí: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: ¿crees de todo corazón? Si bien puedes. Respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No le dijo: hay que hacer un discipulado. ¿Usted cree? Vamos al agua. De una lo llevó y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mi hermano, este tiempo se acerca donde veremos gente ahí al frente de la iglesia haciendo fila, confesando que Jesucristo es el Señor y queriendo ir a las aguas. Ahí usted y yo tenemos que estar listos. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio. Esto fue algo extraordinario. Esto fue algo extraordinariamente veloz. Esto pasó el tiempo. Dice que en ese espacio se recorrieron un promedio de 35 kilómetros de donde Felipe estaba hasta Azoto. 35 kilómetros. Traspasó el tiempo en un hombre, hermanos, por el Espíritu Santo, que lo hizo veloz. Escúcheme acá, líderes, un líder que atiende la voz de Dios, un líder que está atento a lo que Dios habla. Vamos a vivir estas experiencias donde traspasaremos el tiempo, donde estaremos en un país y apareceremos en otro. Yo creo, porque lo dice la palabra. Sucedió con el profeta Elías, sucedió con Felipe, puede suceder con nosotros si atendemos a Dios, si obedecemos su voz. Por la velocidad, este hombre
Mírame acá. Por la velocidad, por este hombre entró el evangelio por primera vez a Etiopía, a un no judío. Y fue llevado a Soto. Allí predicó a Jesucristo, llevó la buena noticia de salvación por todos los pueblos por donde pasaba en su viaje hasta llegar a Cesarea. Hay gente, hermanos, cuando lo ven a uno parado en un púlpito, y ahora que estamos empezando nuestra era, nuestra edad, gracias por esa motivación. Hay líderes que todavía no han empezado. ¿Quiere quedarse en atrás, iglesia? Yo no me quiero quedar atrás, ahí todo pasivo, de morón. Ahí es que estoy esperando a que Dios me hable. Pues Dios te está hablando en esta mañana que tienes que ponerte veloz, que al veloz va a vivir estas transportaciones sobrenaturales. ¿Quién es Felipe? Dice la escritura que había un asunto, había una necesidad. Dice que los griegos estaban un poco molestos porque sus viudas eran desatendidas. Y dijeron Pedro, Juan, los apóstoles, no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios, que nosotros dejemos la oración para servir en las mesas. Buscad a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de fe, a quienes encarguemos de esta obra. Y entre ellos estaba Felipe. Felipe fue elegido como un diácono, al igual que Esteban. Se eligieron 7 diáconos, pero solo 2 de ellos trascendieron. La palabra habla de Esteban. Usted sabe que la primera sangre que el Señor recibió en el cielo fue la de Esteban. Fue el primer mártir de la fe después de nuestro Señor Jesucristo. Esteban derramó su sangre por amor a Jesús. Y usted lo escucha predicando. Dice que a los doctores de la ley le rechinaba los dientes por la palabra que había en este hombre. Pero Felipe no se quedó ahí sirviendo a las mesas. Yo lo digo porque así era yo. Yo fui llamado al ministerio de la alabanza y ahí estaba en la alabanza. Pero ahí en el segundo piso estaban los pastores. Era una iglesia que tenía hijas en todas partes. Y yo estaba ahí, yo decía, Señor, yo quiero estar allá. Señor, y yo tenía negocio. Señor, yo quiero estar allá. No me conformaba, hermanos. Yo podía ir a la iglesia, pero me iba para la casa a seguir alimentándome. Yo me acuerdo, en ese tiempo no teníamos ahora las ventajas que hay ahora. Y usted, esta prédica ahora la puede ver en YouTube. Mi hermano, yo no sabía orar. Y yo colocaba ese aparatico, yo no me acuerdo cómo es que se llamaba. Solamente era para grabar, lo ponía ahí en el parlante, grabando la oración de mi pastor. Y después yo iba y repetía lo mismo. Y después yo me iba para la casa y yo decía, yo tengo que orar así, yo tengo que profetizar así. Y yo empezaba a repetir todo lo que hacía mi pastor en las enseñanzas. No, cuando yo empecé a estudiar licenciatura en teología, llegaba el profesor y nos colocaban películas de Martín Lutero. Mi hermano hacía de todo para tener una copia de ese Martín Lutero, de esa biografía o un material. Yo hacía de todo para sacarle. Yo sé, hermanos, que eso no está bien, pero yo lo hice así en ese tiempo. Saqué copias, saqué ejemplares, mi hermano, pero de esta manera se levantó su pastor. Yo no me quedé sirviendo en las mesas, yo no me quedé ahí sirviendo. Yo le decía, Señor, yo quiero algo más. Y llegaban pastores, profetas, y ahí estaba como algunos líderes, como algunos de la iglesia, amén, amén, ahí sin ganas de levantar la mano. Y yo
yo me paraba y agarraba la palabra y esos profetas me profetizaban: prepárate porque Dios te va a usar, prepárate. Mi hermano, la pasión hace la diferencia, y la pasión va a hacer la diferencia en este tiempo. La pasión hará veloz al que lo desea. ¿Qué pasó con los 5 diáconos, los otros 5 diáconos? Dios le está hablando aquí a los diáconos y ancianos. Como que llegaron hasta ahí y ya. Como que llegaron a ser líderes y ya. Yo quiero más. Yo quiero más. A veces estoy en la presencia de Dios 3, 4 horas y yo digo: Señor, yo quiero más. Voy a volver en la tarde a buscarlo. Y si no escudriño la palabra, y si no busco alimentarme, porque quiero más de su presencia, quiero más de su palabra, quiero más. Uno respondió: el ellos no conformasen con servir a las mesas, estoy seguro, por el Espíritu Santo te lo puedo asegurar, que ellos ahí no se quedaron. Gracias, Dios, por el lugar que tú me has puesto, pero quiero más. Quiero conocerte, Señor. Espíritu Santo, quiero más. Yo se lo digo a Él todos los días. Quiero una vida contigo, quiero una relación contigo. Quiero, Señor, que me permitas ganar almas. Y este proyecto que Dios nos dio de las 3 realidades, de esos proyectos vienen más, porque vamos a evangelizar, vamos a predicarle a los jóvenes, vamos a predicarle a los niños, vamos a predicarle a las familias, vamos a ganar esta ciudad para Cristo. Mi hermano, hagamos nuestro trabajo. Hay un tiempo de sembrar y hay un tiempo de recoger. Sembremos. Yo creo que este proyecto de las 3 realidades, Dios nos lo dio, y yo se lo dije al principio, para todos. Yo veo la hermanita Enuar, que es la abuelita de la iglesia. Ella es feliz entregando ese folleto. Yo la he visto. Y he visto al más niño. Hagamos nuestro trabajo. Obedezcamos ante lo que Dios nos está dando. Sembremos, que llegará el momento de la cosecha. Entonces hay un tiempo de sembrar, y vamos a tener un tiempo donde va a llegar la cosecha. Y escúcheme algo, y no esté pensando en años, porque ya hemos sembrado mucho tiempo, y lo que llega ahora, pronto llega la cosecha. Cosecha de almas, bendición económica, va a llegar la bendición para su pueblo, vino y aceite va a venir para nosotros. Mi hermano, pero no se quede en ese lugar, no se quede en esa posición, busque más. Dile: Señor, yo quiero más. Mientras usted busca a Dios, dice la Biblia que Usías buscaba a Dios, y mientras lo hacía, Dios lo prosperaba. Él lo buscaba, Dios lo prosperaba. Él lo buscaba y Dios le daba dice que a los ingenieros les daba creatividad para inventar máquinas. Era un rey poderoso, próspero, bendecido. Y ahí lo aclara la Biblia: mientras buscó a Jehová, Dios lo prosperó. Mi hermano, prosperidad. La prosperidad está viniendo sobre esta iglesia. Usted que ha sembrado en estos años, usted que ha esperado en pastor, llevo sembrando. Mi hermano, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su obra.
llegará, está llegando la cosecha, llegará la cosecha, la verás con tus ojos. Deme un buen amén, por favor. Mira esto, ¿cómo sería el ser trasladado? Usted sabe que tuvimos un padre de la fe llamado Mori Cerulo, que él vivió esto. Iba con un diácono de la iglesia en carro y fueron pasados a otro territorio. Pastor, ¿esto es cierto? Yo lo creo, porque ese hombre fue probado como uno de los padres de la fe. Mori Cerulo fue traspasado. Pero vaya, mire usted la historia de ese hombre. Se la pasaba de nación en nación predicando el evangelio. Mi hermano era veloz. Es que yo estoy esperando. ¿Qué está esperando? Mi hermano, es que yo estoy esperando el llamado. Mi hermano, Dios no lo está haciendo. Salga a predicar, hable de Jesucristo, háblele de su familia, Jesucristo. Atendamos lo que el Espíritu Santo está haciendo y veremos su gloria en medio de nosotros. Hay una palabra en los evangelios que dice que si nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá el Señor. Aquí no me dice nada, voy para allí. Dice que si nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá el Señor. De acuerdo a esta palabra, si nosotros no somos veloces en lo poco, en lo mucho tampoco lo serás. Noé fue veloz. Dios le habló a Noé que construyera un arca. Dios se lo dijo y obedeció. Por 120 años, no es cualquier tiempo, empezó a obedecer, fue veloz. Dios le habló a Abraham, Génesis capítulo 12, y Dios había dicho a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que te mostraré. Dios le habló a Abraham y Abraham obedeció. Usted sabe lo que es desligarse de papá, de mamá. Usted sabe lo que es desligarse. Pero Abraham fue veloz y Dios lo bendijo. Jacob sí que fue veloz. Dice la Biblia que el papá le iba a dar la bendición del primogénito, se la iba a dar a Esaú. Pero ¿qué hacía Esaú? Esaú estaba metido en las cosas del mundo, con mujeres cananeas. Era un hombre que estaba ahí de morón. Pero yo me imagino a Jacob pendiente de esa bendición, de lo que le había hablado su abuelo Abraham. Yo creo que Jacob preguntaba: ¿y qué más te dijo abuelo? Papá, ¿y qué más Dios le habló al abuelo? ¿Qué más Dios te habló a ti? Mientras que el corazón de Esaú estaba apocado, el corazón de Jacob ardía por la bendición de Dios, e hizo cosas que van contrarias a la Biblia. Pero dice la Biblia en Romanos: Dios amó al veloz de Jacob y aborreció al de morón de Esaú. Mira, aquí no dicen nada. Diga conmigo: yo quiero ser veloz, Señor. Dígale: Señor, hazme veloz. Dime: hazme veloz. Mi hermano, si Dios te hace veloz, será para tu bendición. Dios te dice algo: Señor, ¿tú por qué no me hablas? Por algo será. ¿Por qué no le obedeces? Porque aún en las cosas pequeñas que Dios te ha hablado, has hecho caso omiso a eso.
David, mi hijito, a él le gustan mucho los play. Y allí en Series Bíblicas estábamos viendo una película nueva que llegó ahorita ahí al canal. Se trataba de un muchacho que estaba adicto a los play. Y él se convirtió a Cristo y estaba orando en su habitación. Ahí estábamos con David y Santiago. Entonces el muchacho de 18 años le decía: Señor, ¿y qué me estás pidiendo en este momento? Cuando el Señor le dijo: el play, suelta ese play. David abrió esos ojotes, porque su maestro le había dicho a él que Dios lo valía todo, Jesús lo valía todo. Y él luchó en la habitación y decía: Señor, no, ¿cómo tú me estás pidiendo? Ahí tenía todas los videos de play y tenía su aparato. Y hasta que, bueno, Dios venció, porque él tomó la decisión de sacar el play, sacar todo. Señor, tú lo vales todo. Y sacó revistas que tenía como de mujeres, sacó cosas que tenía en la habitación que no le agradaban, porque el Espíritu Santo estaba haciendo una... David estaba impresionado, fue veloz. Mi hermano, ahí está. Si usted en las cosas pequeñas, usted atiende a Dios, Dios dice: esta es veloz, este es veloz. Entonces nos sucederá lo que Dios hizo con Felipe. Dios, como está viendo que en las pequeñas cosas tú eres veloz, Dios te está mandando a perdonar. Y sí, ay Señor, pero ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo voy a hacer esto, Señor? Pero si Dios vence y usted toma la decisión de ir a perdonar, usted se está preparando para que el Espíritu Santo venga sobre usted y te ponga veloz como Elías, te ponga veloz como Felipe. Que tú no seas, mi hermano, mira esto. Los otros 5 diáconos, la Biblia no vuelve a hablar más nada de ellos. El que no es veloz, no se vuelve a hablar nada de ellos. Pero de estos 2 sí fueron veloces. Los que alcanzan la bendición son los veloces. Sucedió con Jacob. Jacob alcanzó la bendición porque fue veloz. Dios está hablando, Dios está mostrando. Veía el comportamiento de su hermano y decía: pero ¿cómo este hombre va a heredar la bendición después de lo que hace? Y él decía: esa bendición es mía. Y se confabuló con su mamá, y ahí estaban los dos, como atrapar la bendición. Pero Dios estaba en el asunto. Y por esa velocidad heredó la bendición del primogénito y pasó a ser a la Israel que hoy conocemos. Israel por Jacob, porque peleó la bendición. ¿Quieres traer la bendición a tu casa? ¿Quieres traer? Ahorita una hermana me decía: pastor, Dios está haciendo algo en mi familia. Solamente yo sé que ella es una mujer obediente. ¿Qué está pasando? Dios está tocando sobrinas, Dios está tocando a su esposo, Dios está tocando a su familia. Los que son veloces verá a su familia rendida a Jesucristo. Hablemos de David. David fue veloz. Ahí estaban todos con miedo, porque ese gigantón los desafiaba. Envíenme a uno de ustedes para que me enfrenten, y si me vence, nosotros nos rendiremos. Nadie lo hizo, ni el rey Saúl lo hizo. Pero salió ese pequeño rubio de entre la gente y preguntó: ¿qué es lo que está dando el rey al que mate al gigante? Que le va a dar a su hija y lo va a exonerar de impuestos. Yo voy. Fue veloz. El que tiene el Espíritu Santo es veloz. El que tiene el Espíritu Santo es veloz.
pastor, y es que yo no tengo el Espíritu. Eso lo define usted. ¿Cuál es la relación que usted tiene con Él? Porque si usted y yo tenemos la presencia de Dios, seremos veloces, obedeceremos y Dios nos usará para hacer cosas extraordinarias. Escúcheme, la bendición es para los veloces. David fue veloz, Jacob fue veloz, Abraham fue veloz, Noé fue veloz, Elías. No, a mí me impresiona esa de Elías. Corrió más rápido que los caballos del rey. El profeta veloz. Felipe, el diácono que se convirtió en evangelista veloz. Y el Espíritu Santo le decía algo y él lo hacía. Acércate al carro del eunuco. Claro, Señor. Esa velocidad. Otro que fue veloz fue el apóstol Pablo. ¿Sabía usted que el primer llamado a predicarle a los gentiles fue el apóstol Pedro? Pero Pedro tuvo problemas transculturales. Señor, yo nada inmundo he comido. Cuando tuvo la visión del lienzo, 4 ángeles, era como una sábana, y había animales allí que los judíos no comen. Y el Señor le dijo: mata y come. Señor, no ha pasado por mi boca nada inmundo. Y ahí después llegaron 3 hombres y el Espíritu Santo le dijo: vete con ellos. Era Cornelio, un centurión romano. Pero Pablo fue más veloz. Pablo fue más, escuche, Pedro estuvo con Jesús de cara a cara, no Pablo. Y Pablo fue más veloz. Pablo fue a los reyes. Pablo lo encarcelaban y allá encarcelado, apasionado. Estaba encarcelado, escribía cartas. Ahí estaba, iba ante los reyes. El Espíritu Santo le decía: te aguardan cárceles y persecución y lapidación. Señor, yo voy. Porque ¿qué decía Pablo? Bueno, si me matan, iré más rápido a la presencia del Señor. Mi hermano, esto es para los veloces. Esto es para los veloces. El evangelio de Cristo, del avivamiento de este tiempo, es para los veloces. A veces nosotros nos preguntamos: pero ¿por qué siempre la bendición es como para uno solo? ¿Por qué se ve que esa iglesia es la que más prospera? Porque es el pastor más veloz. Yo quiero ser como esos pastores veloz. Yo quiero ser ese veloz que cuando el Espíritu Santo diga algo, hay que correr. ¿Seguro, Señor? Dios tiene que hablar de 2 o 3 veces, sin embargo así no lo hacen. No, mi hermano. Eliseo, si el profeta Elías fue veloz, Eliseo representa la iglesia de Cristo de los últimos tiempos. Una iglesia con la doble unción. Elías hizo 7 milagros registrados en la Biblia. Eliseo hizo 14, es decir, la velocidad se dobló. La iglesia de Cristo tiene, la de este último tiempo, tiene que tener el doble de velocidad. Tiene que moverse. Que usted no se alcance ni a ver por la velocidad que tiene. Esa imagen no se alcanza a ver por la velocidad. Mi hermano, dígale al que está a su lado: ponte veloz. Vamos, dígale. Dígale: ponte veloz. La iglesia del último tiempo tendrá una de las tantas características que tiene. Son muchas características que tendrá la iglesia del último tiempo. Será una iglesia llena de amor. Tendrá los dones, los frutos. El Espíritu Santo estará sobre ella. Pero escúchame, esta característica Dios me la habló
Yo no pensé que yo iba a volver a predicar otra vez hoy de esto, pero a mí Dios me lo habló el viernes. Velocidad. Dios nos está pidiendo velocidad. Líderes, Dios nos está pidiendo velocidad. No dejes para mañana lo que Dios te mandó a hacer hoy. Dios te está pidiendo velocidad, iglesia de Jesucristo. Dios te está pidiendo velocidad, velocidad. Porque escúcheme acá, mientras usted para, mientras usted es de morón, el diablo está ganando ventaja y está llevando a muchos al infierno. Usted se para, usted no predica, pero el diablo sí está veloz. Usted se demora, usted se queda, y ahí el diablo está ganando ventaja con sus hijos. Usted no obedece y el diablo gana ventaja con sus hijos. Eso lo hace Satanás. La iglesia del último tiempo tendrá una de las tantas características hermosas del Espíritu Santo que vendrán sobre la iglesia. Diga conmigo: velocidad. Dígalo por favor, diga velocidad. El avivamiento o el derramamiento del Espíritu Santo. Quiero que preste atención a lo que voy a decir acá, porque esto me lo habló el Señor. El avivamiento o el derramamiento del Espíritu Santo traerá un despertar en el infierno. Déjeme terminar de levantar su mano. En el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo, se derramó el Espíritu, pero el infierno también se levantó contra la iglesia, y los apóstoles querían callar la iglesia, no querían dejar predicar a la iglesia. A los apóstoles los echaron en la cárcel, los mataron. Les tenía que congregarse en iglesias a escondidas. ¿Usted cree que el diablo se va a quedar quieto en el derramamiento del Espíritu? Inspirará leyes, inspirará al Senado, inspirará a los gobernadores para que paren la iglesia. ¿Usted cree que ellos se van a quedar quietos viendo muertos resucitados, viendo paralíticos ser sanados, levantarse de las sillas, viendo los hospitales que se vacían porque el poder de Dios está cayendo? Eso a ellos los va a tocar. Eso ellos van a sentir una estocada dentro de ellos, porque les están quitando su autoridad y poder, y vendrán sobre la iglesia. Ahí es donde dice la Escritura que seremos entregados ante gobernantes, nos matarán, seremos atribulados. Pero usted tiene que estar firme por el poder de Dios, ser un veloz. Y dice la Escritura: ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, porque Cristo estará sobre su iglesia. Vendrá avivamiento, pero eso despertará la furia del infierno. Satanás vendrá a arremeter con toda. Su arremetida será con toda. Y le voy a decir una cosa: el último avivamiento del que Dios está hablando, esto no va a ser de décadas ni de años. El avivamiento llega, así como Jesucristo llegó y en 3 años y medio volvió a la presencia de su Padre. El avivamiento llega. La iglesia tiene que ser veloz, recoja la cosecha, y ahí viene le precederá el arrebatamiento. Pero si la iglesia está, no, es que
Está toda lenta, está toda cachazuda allí. No, la iglesia, los líderes tienen que estar veloces, predicando a Cristo, recogiendo la cosecha, mientras el diablo ataca. ¿Por qué dice la escritura que seremos arrebatados? Porque algo está pasando en la tierra. Seremos arrebatados porque el diablo quiere acabar con nosotros en esta tierra. Ahí seremos arrebatados para el Señor librarnos de las garras del anticristo. Pero desde ahora tenemos que despertar. Tenemos que vivir como si Cristo viniese hoy mismo. Tenemos que ponernos veloces. Tenemos que ganar los jóvenes. Mi hermano, ¿cuántos anoche murieron sin Jesús? A mí me preocupa eso. Yo siempre digo, me despierto y digo, ¿cuántos murieron anoche? Ayer veía un corto video, no sé de cuándo es, un muchacho jovencito, yo creo que ni 20 años tenía. Abordó a una mujer que iba en un carro pequeño, traía una bolsa, ella no le quiso abrir, después se vino por el otro lado a tratar de romperle el vidrio, sacó del bolso, sacó una pistola. Y un guardia que había de un almacén con arma, mi hermano, ahí lo mató. Eso me pega. Yo tengo mucha familia y me siento responsable por toda mi familia. Es que la salvación no es solo para usted. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando mató a ese muchacho, yo dije, Dios mío. ¿Usted cree que cuando Noé se encerró con su esposa, sus 3 hijos, las esposas, Noé adentro estaba feliz y gozoso, viendo el clamor de esa gente allá? Ábrenos. Y Dios mismo había cerrado la puerta. No todo el tiempo la gracia del Señor está abierta. Por eso no podemos jugar con Dios. Mi decisión es: o le sirvo a Dios aquí en la tierra, o que el Señor me lleve a su presencia. Esa es mi decisión. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo estoy hablando y Dios me está escuchando. Para mí el vivir en esta tierra será Jesucristo, y quiero trabajar en sus negocios, y quiero que Dios me use para ganar jóvenes, y quiero que Dios me use para predicar a Cristo. Por eso le pido a Dios la unción, por eso le pido a Dios que haga con nosotros cosas extraordinarias y sobrenaturales, y Dios nos lo ha prometido que lo hará con nosotros, pero es primeramente para salvación. Dios está preparando, nos está preparando para el gran y último avivamiento. Miren, nunca conocido. Si nos sorprende lo que pasó en el libro de los Hechos para este final de los tiempos, hermano, veremos a Dios, lo vamos a ver. Vamos a ver ángeles sentados en la iglesia, como se han visto en esta iglesia, como líderes los han visto aquí en el altar. Los vamos a ver, vamos a tener aparición de ángeles. Jesús se nos va a aparecer. Van a suceder cosas que nunca se han escuchado en toda la historia, en el último tiempo. Pero Jesús preparando a su iglesia, preparando a su novia para el arrebatamiento. Pero la iglesia tiene que atender a este mensaje y ponerse veloz. Dile: Señor, haz de mí veloz.
Mire, Dios lo hizo con Elías. Llega Elías y le dice a su criado: dile acá, que unja su carro. Y Elías corrió más rápido que él. ¡Wow! Poderoso. Mi hermano, con Dios lo tenemos todo. El rey era el rey, tenía el poder económico, tenía la autoridad sobre Samaria, el rey acá. Tenía la autoridad sobre Samaria. Habían muchos profetas, pero Elías no era del montón de profetas, eran los profetas, y los profetas esperaban a ver qué decía Elías. ¡Wow! Tremendo. Pero vaya, mírelo usted, obediente. En el río dice que Dios le envió, ¿cómo se llama eso, ese animalito? Un cuervo, con carne, con pan. ¿Ah? Y lo puso veloz. ¿Qué? La pregunta es, ¿qué no puede hacer Dios? Pero lo terrible de esto, de nosotros no ponernos veloces, de ser lentos, lo terrible de esto es que el Espíritu Santo se aparta, porque tú no le estás obedeciendo. Se aparta. Lo dice Romanos: el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen, hacen lo que sea por obedecer. Amén. ¿Por qué no le pide al Señor, póngase de pie? ¿Por qué no le pide al Señor que te ponga veloz? Dile: Señor, necesito esa velocidad del profeta, esa velocidad que le diste a Felipe, esa velocidad que le diste a tus siervos, a Noé, a Abraham, esa velocidad, Señor, que le diste a Jacob. Yo quiero esa velocidad, Señor, que le diste a Pablo con tenacidad. Pablo predicaba a Cristo con tenacidad. Se metía a cada lugar que Dios le decía que fuera. Dile: Señor, ponme veloz. Yo quiero que usted se lo pida. Dile: Señor, ponme veloz. Solo el Espíritu de Dios puede activarnos. Solo el Espíritu Santo puede activarnos. Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él fue quien activó a Felipe, quien activó a Esteban, y Él puede activarnos a nosotros, ponernos veloces, porque esto de ser demorados, esto nos está estancando. Dile: Señor, levántanos, Señor. Dile: Señor, que tu presencia venga sobre nosotros. Vamos, yo quiero que usted se lo pida.